A comenzar, voy a comenzar a grabar la sesión y adelante, Beto, pues todo tuya la sesión. Perfecto, gracias doctor. Pues voy a comenzar primero agradeciendo a la asistencia de todos ustedes. Veo que también hay integrantes de ambos grupos, del Air Group y de Neurotex, así también como hay asistentes de la clase de concentración en neurociencias cognitivas. Esperamos que el material que se vea el día de hoy pues sea de bastante interés para todos los asistentes. La presentación se va a dividir de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de el contexto, conceptualizando variables con respecto a la ansiedad, respuestas emocionales, características electrofisiológicas que se pueden estudiar en cambios del sistema nervioso autónomo y la relevancia de tecnologías de realidad extendida en la aplicación para la salud mental. Después se van a compartir brevemente resultados de las primeras dos etapas de esta investigación para después concluir con el último experimento y discutir los hallazgos de este estudio doctoral. Y bueno, para compartirles nuevamente, esta tesis estuvo dividida en 4 actividades de investigación. Solamente vamos a abordar la última. De las primeras 3, si tienen más dudas, lo pueden consultar en algunos artículos científicos o sesiones pasadas que hemos dado. Y también si tienen alguna duda sobre alguna de estas etapas, pueden escribirme directamente con confianza para preguntar acerca de las validaciones de los estímulos auditivos, de la generación de un recinto virtual en audio 3D, pero ahorita solo vamos a enfocarnos en la aplicación de estos audios y las respuestas emocionales y de ansiedad. Entonces, comenzando con nuestra presentación, lo primero que hay que explicar es acerca del audio 3D. ¿A qué nos referimos con eso? Este concepto es una tecnología de realidad extendida. La realidad extendida son estas tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixtas, que buscan causar una respuesta en las personas a través de cambios sensoriales y cognitivos. El audio 3D entra dentro de estas tecnologías ya que le da virtualmente al sonido las características espaciales que percibimos de todos los sonidos o las fuentes sonoras en un día normal, en el día a día. Nosotros para cada sonido podemos percibir una distancia, una posición vertical, una posición horizontal, en qué cuarto se está escuchando, etcétera. Y en los últimos años ha tenido investigación en diferentes áreas, como es el de entretenimiento, que creo que es la más investigada y donde se aplica más. Pero también en los últimos años ha habido este interés por aplicarlo en el bienestar de la salud mental, sobre todo porque este tipo de audio puede generar cambios sensoriales, más bien transmite información sensorial que pueden producir cambios cognitivos con una mayor fuerza. Cuando hablamos de audio 3D lo podemos dividir en dos categorías más grandes. Una es reproducción a través de altavoces en las que se requiere un arreglo de bocinas, como se muestra aquí en la figura 1A. Aquí se representan altavoces de bocinas en 3 posiciones. El A indica bocinas en el plano horizontal, el B indica bocinas aéreas, perdón, al revés, el B indica bocinas horizontales, la A indica bocinas aéreas y el C indica una bocina que es para la reproducción de frecuencias graves que normalmente se coloca a nivel del piso. Y otra forma de reproducción de audio 3D es la de reproducción a través de audífonos, que aquí lo que sucede es que al sonido que sale de los audífonos se le aplican unos filtros digitales para que al momento de llegar al oído y la persona interprete esa información, le dé la información psicoacústica de posición en el espacio. Acá lo interesante es que el cerebro es el que está posicionando virtualmente el sonido en un lugar. O sea, no es solamente por la característica direccional física del sonido, sino aquí se está usando un proceso cognitivo de memoria para completar esa información. Y bueno, como había mencionado, en los últimos años ha habido investigaciones donde se aplica tecnología de realidad extendida en la salud mental. Y es porque también en estos últimos años han habido ciertos eventos específicamente en la población mexicana
que han aumentado los índices de estrés y de ansiedad. Sucesos como la pandemia del COVID, que forzó a las personas a mantenerse aisladas en sus casas, las extensas horas de trabajo, eventos catastróficos como el sismo del 2017 en el centro del país. Entonces, aquí observamos una problemática que se tiene que atender inmediatamente. Ahora, cuando hablamos de estrés y de ansiedad, hablamos de estos dos conceptos, uno que se puede considerar una emoción siendo la ansiedad y la otra considerándose como un generador de emociones, pero que los mecanismos del cuerpo, mecanismos relacionados al sistema nervioso, pueden presentar una relación bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que si se aplica en respuestas en una emoción, se puede ver reflejada en el otro estado de la persona y viceversa. Estos dos conceptos sí comparten pues varios aspectos, sobre todo que es un problema que si se agravia puede impactar la salud mental de las personas. Se encuentran circuitos neuronales compartidos y en ambos casos se puede estudiar la ansiedad de estado. La ansiedad de estado es la ansiedad transitoria que se presenta ante posibles estímulos que pudieran representar una amenaza o un peligro. En el caso de la ansiedad se puede dividir en dos maneras más, una que es la ansiedad generalizada o la ansiedad rasgo, que ya es cuando se menciona que es parte de la personalidad de la persona, o una ansiedad transitoria o estado, que puede ser causada en un determinado tiempo, pero que no es latente, o sea, no perdura. Y pues existen ciertos mecanismos de nuestro cuerpo en los cuales nosotros podemos estudiar cambios en la ansiedad. Principalmente en la ansiedad se ven reflejados cambios en el sistema nervioso autónomo, divididos en cambios en el sistema simpático, que se activa cuando estamos en situaciones de alerta o se presenta alguna amenaza, y el sistema parasimpático. En indicadores electrofisiológicos, la actividad cardíaca, hay evidencia que demuestra que un aumento en características cardíacas pueden estar relacionadas a estados de baja valencia y alta activación. La valencia es qué tan placentera o no placentera una emoción es o una sensación es, y el arousal o la alerta es nuestro estado de activación emocional. De la misma manera, para la sudoración, se ha observado que cambios abruptos en la conductancia están reflejados también a una activación emocional instantánea. Continuando con el objetivo de esta investigación, lo que se buscaba era comparar unas escenas sonoras diseñadas en formato de audio 3D y monitoreada con actividades electrofisiológicas y respuestas psicológicas. Aquí se quería comparar contra técnicas estándares para reducir niveles de estrés y ansiedad, como son las técnicas de autoayuda que la Organización Mundial de la Salud dio durante la pandemia. Estas son una serie de técnicas en forma de guía en que los participantes pueden seguir ejercicios de respiración, son técnicas de estilo cognitivo-conductual, en las cuales busca reducir o redireccionar la atención de la persona de un estado ansioso. Y en objetivos particulares queremos evaluar cómo es que estas escenas sonoras modulan las respuestas emocionales, siendo esas respuestas emocionales valencia, activación y dominancia. La modulación de ansiedad-estado, esto quiere decir la ansiedad transitoria, y también modulación de esas respuestas electrofisiológicas en la sudoración y la actividad cardíaca. Para resumir brevemente nuestras investigaciones previas, para poder diseñar estos estímulos, primero tenemos que caracterizar cuál es la respuesta emocional de la población mexicana a muchos sonidos. Para eso se realizó un primer estudio donde a 360 mexicanos se le aplicaron unos sonidos de una base de datos llamada International Affective Digital Sounds, que contienen sonidos no verbales, de sonidos que escuchamos al día a día, y se registraron sus respuestas emocionales en tres escalas, que es la de valencia, qué tan placentera o no placentera una emoción fue, la activación emocional, que indica esta sensación de alerta o de calma en una persona, y la dominancia, que indica el nivel de control percibido sobre las emociones de uno mismo.
Para los que gusten observar o saber más acerca de estos resultados, los referimos a esta publicación científica que se observa en la figura 4. Una vez que ya se caracterizaron las respuestas emocionales, se diseñaron 4 escenas sonoras. Estas 4 escenas sonoras buscaban crear respuestas emocionales en los 4 cuadrantes que se pueden representar en las escalas emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Un sonido placentero que induzca calma, un sonido placentero que induzca una activación emocional, un sonido no placentero que no sea tan estimulante y la última combinación que es un sonido no placentero pero que además sea muy alarmante. Para esto se diseñaron 4 escenas sonoras en base a las respuestas psicológicas de la población mexicana del estudio anterior. Estas escenas sonoras, como mencionaba el primero, que era un sonido placentero y de alta activación, fue un concierto de música electrónica. El segundo, siendo un sonido placentero de baja activación, el diseño sonoro de un parque urbano, ya que contiene sonidos placenteros como el sonido de pajaritos, de un arroyo, de fuentes, etc. El tercero, que fue una escena sonora de alta activación pero no placentero. Aquí diseñamos una zona de guerra en la cual se pueden apreciar sonidos como sirenas, personas gritando, personas siendo atacadas, explosiones, etc. Y el último, que es una escena sonora de baja valencia y de baja activación emocional. Estos sonidos pues son sonidos que se pueden encontrar en diversos sitios, pero tendríamos que darle un nombre. Entonces, algo que pudiese asociar la población mexicana es que estos sonidos se pueden encontrar en un mercado local, un mercado donde se pueden comprar productos como carnes, hay hierberías, entre otros, que es también algo muy relacionado a la cultura de México. Y el grupo control fueron las técnicas de autoayuda de la Organización Mundial de la Salud. Estas técnicas son una audioguía, quiere decir que son las técnicas en formato de audio para que las personas puedan escuchar y las puedan realizar. Estas se encuentran disponibles en acceso abierto en la página de la Organización Mundial de la Salud. Después, para poder hacer estas escenas sonoras en formato de audio 3D, se trabajó con audio 3D en audífonos, en específico en un formato llamado ambisonía. Este formato lo que hace es la descomposición de los sonidos en un ambiente esférico para que nosotros podamos posicionar esos elementos alrededor del oyente y el día de mañana, si ya no lo queremos escuchar en audífonos, lo podemos escuchar en bocinas. Y además se utilizó otro software de audio que, además de permitirnos recrear estas bocinas virtuales, nos permite dar características espaciales del lugar donde la persona se encuentra físicamente. Eso se realizó porque en las últimas investigaciones donde se aplica el audio 3D se ha hablado acerca de este efecto de divergencia. El efecto de divergencia se ha catalogado en que cuando lo que uno observa no compagina con lo que uno está escuchando. Y eso también aplica con las características espaciales del lugar que estamos viendo y escuchando. Entonces, después de haber diseñado un ambiente virtual similar en el que la persona iba a estar durante el experimento, tuvimos un grupo de 12 expertos que fueron profesores de producción musical e ingenieros de producción musical, que evaluaron la similitud entre el ambiente virtual generado y el ambiente físico. Ahora sí, compartiendo el estudio actual. Una vez que se crearon las escenas sonoras en base a las respuestas emocionales de la población y se diseñaron los recintos virtuales en audífonos para poder escuchar estas escenas sonoras, se realizó el siguiente experimento. Este estudio fue aprobado por la Escuela de Medicina, tanto el Comité de Investigación Clínica como el Comité de Investigación, y es un estudio balanceado, aleatorizado y controlado, en el cual el grupo control son las técnicas de autoayuda de la Organización Mundial de la Salud en formato de audio. Para este estudio se registraron 60 personas en los rangos de 18 a 44 años, de los cuales se categorizaron en 3 clasificaciones. La primera es adolescentes de 18 a 19 años, jóvenes adultos de 20 a 24
y adultos de 25 hasta 60 años. Otra categoría es el grupo de sexo, en el cual de hombres tenemos 30 participantes y mujeres tenemos 30. Para cada una de las condiciones, que son las 4 escenas sonoras en 3D y la audioguía de la Organización Mundial de la Salud, ahí tenemos 12 individuos por cada uno de estos grupos. En este estudio, ya de información relacionada a la salud mental, neurológica y auditiva, solo se consideraron participantes que tuvieran nivel de ansiedad generalizada, es decir, una ansiedad ya relacionada a su personalidad, que fuera baja o en los valores promedios. También se buscaron participantes que cumplieran con salud neurológica y auditiva. La salud neurológica se hizo a través de una evaluación neurológica, que es el cuestionario del Instituto de Neurociencias de Guadalajara, y para la salud auditiva se realizó una audiometría valorada por otorrinolaringólogo. A continuación presento los materiales para toda esta investigación. Los más relevantes y de los que me voy a enfocar son de la actividad electrofisiológica. Registramos señales electrocardiográficas y de actividad electrodérmica con un amplificador GTEC G-USB AMP. Para el ECG usamos el módulo del Gammabox, que requiere de estos electrodos, y también usamos el módulo del GSR Sensor para la adquisición de conductancia de la piel. Para preprocesar, extraer las características y analizar los datos, emplearon MATLAB, EGLab y Minitab. Para la reproducción de audio se usó una interfaz de audio Avid Mbox, unos audífonos Beyerdynamic DT990, de los cuales fueron también validados con este grupo de expertos en la virtualización del cuarto. Se implementó head tracking para que los participantes al momento de mover su cabeza sintieran que el paisaje sonoro quedaba fijo alrededor de ellos y no se moviera. Y todo el diseño sonoro se realizó en la estación de audio digital Reaper. Los audios se reprodujeron en una computadora Apple y la adquisición electrofisiológica se hizo en una computadora Windows con el software OpenVibe. Ambos dispositivos estaban conectados a través de red de Ethernet. Y por último, para causar una respuesta ansiosa, ya que lo que buscábamos es reducir la ansiedad, se presentaron imágenes en un monitor HP y con una serie de estímulos que a continuación voy a explicar. Como buscamos reducir un nivel de ansiedad, tenemos que tratar de causarlo de alguna manera, ¿no? La forma en la que se causó es a través de una serie de imágenes aversivas, quiere decir imágenes no placenteras, y de alta activación, ya que esa combinación de valencia y activación cae dentro del cuadrante de un estado ansioso. Y además, estas imágenes se presentaron en orden aleatorio para que también fungiera el mecanismo de ansiedad anticipada. Esto quiere decir que el sujeto se predisponga a saber si la siguiente imagen iba a ser una imagen más aversiva o no. El contenido de estas imágenes tenía temas explícitos relacionados a fluidos corporales, sangre, insectos, animales, tendencias suicidas, violencia y órganos. Las escenas sonoras, 3 de ellas estaban en formato de audio 3D, perdón, 4 de ellas estaban en formato de audio 3D y solo una estaba en formato monofónico, que es las técnicas de autoayuda de la Organización Mundial de la Salud. Para evaluar el nivel de ansiedad, tanto generalizado como transitorio, se midieron los scores de ansiedad bajo el inventario de ansiedad estado-rasgo, que nos permite categorizar los scores de ansiedad en base al nivel de educación, la edad y el sexo del participante. Para medir emociones en general, se aplicó la prueba Self-Assessment Mannequin, que esto nos permite medir las emociones en 3 dimensiones, como ya he explicado, las dimensiones de valencia, activación y dominancia. Aquí en estas 2 figuras podemos observar el diseño experimental de nuestro estudio. En la figura 11 podemos observar las 2 visitas que realizaron los participantes. La primera visita nos sirvió de filtro para poder incluir solo aquellos participantes que cumplieran todos los requisitos de salud auditiva, salud neurológica y un nivel ansioso general debajo del nivel alto.
Además, se le dio el consentimiento informado para que decidiera o no participar en el estudio. En la segunda visita, los participantes fueron sujetos a estimulación emocional y a grabación de actividad electrofisiológica. Después de la llegada al estudio, se grabó un estado de reposo de cada uno de los participantes para después responder un cuestionario de ansiedad-estado. Esto nos sirvió para saber si al inicio la persona no se encontraba con niveles altos de estimulación emocional o si tenía niveles muy bajos de valencia, indicando que se encontraba emocionalmente indispuesto. Después se aplicaron las imágenes aversivas y de alta activación con la intención de, al finalizar, causar un estado ansioso, y después respondían la prueba SAM y el inventario de ansiedad de estado. Después escuchaban las escenas sonoras. A los participantes se aleatorizaron a cada uno de los 5 grupos y terminando se respondieron nuevamente el inventario de ansiedad de estado y de respuestas emocionales. Aquí en la figura 12 podemos observar el setup experimental. En la primera el participante durante esta escena sonora y en la figura 12b una imagen de un registro de electrocardiografía que vemos aquí en el canal 1 y de la conductancia de la piel en el canal 5. Ahora, para estudiar estas respuestas electrofisiológicas relacionadas a la ansiedad y altos niveles de activación emocional, se extrajeron 2 características por cada una de las bioseñales. De las grabaciones de electrocardiografía, que fueron registradas a 256 muestras por segundo, se extrajeron el porcentaje de cambio promedio de todo el registro referenciado al estado de reposo. ¿Qué quiere decir? Que se calculó el porcentaje de cambio cuando observaban las imágenes y el porcentaje de cambio cuando escuchaban el audio. Y también se calculó la densidad espectral de potencia de la variabilidad del ritmo cardíaco para obtener otra característica que es la relación entre las bajas y altas frecuencias de la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Por qué es relevante este indicador? Ya que un nivel alto de esta relación indica una activación del sistema simpático, indicando que la persona se siente en un estado de alerta o de amenaza. En el caso de la sudoración, que fue registrada a la misma frecuencia de muestreo, se extrajeron 2 características, que es la potencia promedio relativa al estado de reposo y la desviación estándar de la potencia relativa al estado de reposo, ambos transformados con conversión logarítmica para poder tratar de linearizar los datos que siguen una distribución uniforme. Para el análisis estadístico se colocaron gráficos de intervalos que nos permiten observar los promedios y los intervalos de confianza de cada uno de los grupos. Después todos los datos se metieron a un modelo de efectos mixtos donde tenemos nuestra variable aleatoria, el número de participantes, ya que solo obtuvimos un número de participantes de una población general. Los factores fijos fueron los tratamientos, que son cada una de las escenas sonoras, la condición, si observaban la imagen o escuchaban un audio, el sexo, si eran hombres o mujeres, y el rango de edad, si eran adolescentes, jóvenes adultos y adultos. Las respuestas o variables dependientes para la prueba estadística fueron los valores de ansiedad de estado, los scores de la prueba SAM y las características electrofisiológicas. Terminando este modelo de efectos mixtos, se realizó una comparación múltiple en esos casos donde hubieron diferencias significativas y se ajustaron con el método de Bonferroni porque hicimos varias comparaciones. Entonces, esto nos permite que nuestro valor P no muestre que hay una diferencia significativa que pudiese estar inflado por haber comparado muchas veces las respuestas. Y ahora sí, vamos a compartir los resultados de esta investigación. En la figura 14 podemos observar los scores de ansiedad ya estandarizados de todas las personas con respecto a su sexo, nivel de estudios y edad. Una manera para poder interpretar los intervalos es colocando una línea sobre nuestro grupo control. Nuestro grupo control, como habíamos mencionado, son las técnicas de la OMS, mientras escuchaban las técnicas.
Aquí observamos las 5 escenas sonoras y observamos los scores de ansiedad del participante al momento de llegar a la sesión, mientras después de observar las imágenes y después de escuchar la escena sonora. Lo que podemos observar de estos resultados, de los intervalos de confianza y los promedios de los grupos, es que las imágenes lograron causar un estado ansioso alto. Porque si observan aquí en el IAPS, que son las imágenes aversivas y de alta activación, el valor de ansiedad está por encima del estado inicial a cómo llegaron los participantes. Otra cosa que podemos observar es que el audio de la zona de guerra aumentó también más el valor promedio de los participantes en su estado de ansiedad a comparación del resto de los grupos. Ahora, en cuestión de tendencias, podemos observar que la escena sonora del parque urbano de música electrónica y de las técnicas de la OM son los que comparten esas tendencias similares, en las que en el reposo, después del reposo, se aumentó el nivel de ansiedad después de ver las imágenes y después disminuyó considerablemente ese valor de ansiedad. Lo otro que podemos observar es que en el caso del mercado local no se observó una diferencia muy notoria entre cuando se causó el estado ansioso y se aplicó el audio. Sin embargo, se observa una disminución en el valor promedio. Ahora pasando a las respuestas emocionales. Aquí tenemos los scores de qué tan placentero o no placentero fue el sonido, qué tanto activó y cuál fue la sensación de dominio sobre las emociones. En el caso de Valencia, los resultados concuerdan, ya que la zona de guerra presentó esta respuesta aversiva, inclusive más que las imágenes, pero en los casos del parque urbano, concierto de música electrónica y las respuestas de la Organización Mundial de la Salud, se observar que fueron más placenteros a que observar las imágenes no aversivas. Y en el caso de activación emocional, las tendencias también concuerdan con el objetivo que teníamos nosotros en causar la respuesta emocional. Podemos observar que hubo un alto nivel de activación para la zona de guerra y en el caso del parque urbano, del mercado local y de las técnicas de la OMS hubo una disminución de la actividad emocional, de la activación emocional. Sin embargo, el concierto de música electrónica aumentó el nivel de activación, lo cual concuerda con resultados de nuestra primera validación, ya que fue música electrónica que normalmente tiende a estimular más a las personas. Y el último factor que en realidad no tuvo un cambio notorio fue el de dominancia. El de dominancia, como había comentado, es la respuesta de las personas sobre qué tan en control se sienten sobre sus emociones. Normalmente estas tendencias tienen la misma forma que las de Valencia. De hecho, Valencia y dominancia tienen una relación casi lineal, pero aquí no se observan diferencias significativas muy notorias. Ahora, observando los resultados de la actividad cardíaca, aquí observamos el porcentaje de cambio de las personas mientras veían las imágenes y escuchaban el audio a comparación del estado del reposo. Lo que podemos observar en el porcentaje de cambio es que en ambos casos, cuando observaban las imágenes del IAPS, se presentaba un decremento en el porcentaje de cambio. Esto indica que pudo haber una desaceleración del ritmo cardíaco a comparación de las escenas sonoras. Sin embargo, de lo que se observan en los resultados es que no hay diferencias significativas. Poniendo nuevamente esta línea roja con respecto al grupo control, todos los intervalos de confianza se superponen, excepto el del concierto de música electrónica, que ese, como habíamos mencionado, era el que presentaba una mayor activación emocional. Abajo tenemos la relación entre las bajas y las altas frecuencias. Y aquí habíamos mencionado que una relación alta es un indicador de que la persona se siente más alerta o se siente amenazada. Estos resultados concuerdan con los resultados de la activación emocional. Aquí en la figura 17 estoy comparando los scores de activación emocional y las respuestas de la relación entre bajas y altas frecuencias. Aquí podemos observar a que cuando aumenta la activación emocional
se observó un aumento en el valor promedio en zona de guerra en esa relación. Y en el resto de los casos se observa la misma tendencia. Cuando la activación fue menor, o sea que la persona se sintió más calmada, disminuyó la relación entre bajas y altas frecuencias. Igual aquí en la actividad cardíaca del concierto de música electrónica, cuando aumentó la activación, aumentó la relación. Y por último, el más notorio, las técnicas de la OMS, cuando disminuyó la activación, disminuyó la relación. Entonces vemos que aquí la tendencia, al menos en la dirección de las respuestas, concuerdan a lo que la literatura nos indica. Ya por último tenemos los resultados de la actividad electrodérmica. Aquí les recuerdo, medimos la potencia promedio y la desviación estándar promedio de la potencia relativa al estado de reposo. Estamos observando qué tanto cambió desde la fase de reposo, la fase inicial. En los dos casos de valor promedio no se observan diferencias significativas en los gráficos de los intervalos. Si acaso el concierto de música electrónica presenta un aumento en la actividad electrodérmica promedio con respecto al estado de reposo. Sin embargo, si analizamos las tendencias nuevamente, vemos la misma respuesta con la actividad cardíaca. En el valor promedio de la actividad electrodérmica, cuando aumentó la activación emocional, aumentó el valor promedio. Y cuando disminuyó la activación emocional, disminuyó la sudoración promedio de los participantes. Por último, hicimos una prueba estadística ya con todos los datos recolectados, en los cuales quisimos observar cuál fue el efecto del tratamiento, cuál fue el efecto de la condición, si era imagen o si era audio, las variables demográficas de sexo, edad y luego la interacción entre estas variables. Aquí lo que podemos observar de nuestros resultados principalmente es que el sexo y el rango de edad por sí solo no tuvieron un efecto significativo, lo cual es algo bueno, ya que nuestro objetivo era emplear estímulos estandarizados para todos los participantes y estamos observando que esos factores en sí solos no están contribuyendo a la modulación de las respuestas. De los resultados que tenemos aquí, en el caso de ansiedad de estado, valencia, activación y dominancia, vemos que sí hay un efecto entre el tratamiento y la condición. Y solamente en ansiedad de estado hay un efecto por la interacción entre el tipo de tratamiento y la condición y por el sexo y la condición. En los casos de valencia, activación y dominancia, se observa para valencia y activación la misma tendencia, hubo un efecto por tratamiento, condición y la interacción. Y en dominancia, como les había mencionado en las imágenes, no se observa una diferencia muy significativa en las respuestas de las personas, por lo que parece ser que solamente la condición, si era una imagen o si era un audio, tuvo un efecto en la respuesta de dominancia. Para la actividad electrofisiológica se observaron diferencias significativas en el porcentaje de cambio del ritmo cardíaco por el tratamiento y la condición. En la relación entre bajas y altas frecuencias no se observaron diferencias significativas. En el caso de la potencia promedio de la conductancia, se observó una diferencia por la interacción entre condición, sexo y edad. Y de la desviación estándar de la sudoración se observó un efecto significativo por el tratamiento y sexo. Ya con esto, lo último que hicimos fue la comparación múltiple entre aquellos factores que contribuyeron a la modulación de las respuestas. En el caso de ansiedad, aquí podemos observar que el que fue más distinto al resto de las categorías fue la zona de guerra, en la condición de las imágenes. Pero en la interacción tratamiento y condición, es decir, si las personas pertenecían a un grupo de tratamiento y estaban escuchando un audio o una imagen, los audios de las técnicas de la OMS, del mercado local, concierto de música electrónica y parque, no tuvieron diferencias significativas porque esas redujeron los niveles de ansiedad. En cambio, los participantes, mientras observaban las imágenes en todos los casos y escuchaban el audio de la zona de guerra, aumentó ese nivel de ansiedad.
Y por último, comentábamos que había una pequeña contribución en la interacción del tipo de presentación audiovisual y el sexo. Los grupos que fueron más distintos fueron las mujeres observando las imágenes y los hombres escuchando el audio. En cuestión de sensación placentera o no placentera, también concuerdan los resultados. La zona de guerra fue el menos placentero mientras se observaban las imágenes. Y aquí ya observamos también que el mercado local tampoco fue un audio muy placentero. En cuestión de activación emocional, observamos que la zona de guerra fue la que activó más a las personas, las puso más alertas. Las imágenes aversivas también fueron lo que activaron. Y nuevamente solo las técnicas de la OMS, el audio de mercado local, música electrónica y parque redujeron ese nivel de activación. En el caso, perdón, de actividad del concierto, eso no aumentó, no disminuyó la activación, pero no aumentó significativamente la activación emocional. El último caso de las respuestas emocionales psicológicas, pues es la de dominancia. Aquí realmente solo se observó que si era un audio o si era una imagen, presentó diferencias significativas en esta respuesta de dominancia. Entonces, en realidad no podemos hacer una mayor inferencia sobre este resultado. Ya considerando las respuestas electrofisiológicas, aquí las tenemos todas agrupadas. Se había comentado al inicio que el porcentaje de cambio del ritmo cardíaco presentó diferencias significativas, pero después ya comparándolos por grupos no se observaron. En el valor del promedio de potencia de la actividad electrodérmica, ya después en comparación múltiple tampoco se presentaron. Y solamente la desviación estándar de la potencia promedio de la actividad electrodérmica presentó diferencias dependiendo del sexo y el grupo de tratamiento al que se asignó. Por último, tenemos el resumen de este modelo estadístico, ya que nos regresa un modelo de predicción. Aquí lo que podemos observar es que los valores de ansiedad ajustaron mejor el modelo de predicción con una R cuadrada del 92%. Y la variabilidad del ritmo cardíaco, la relación entre bajas y altas frecuencias con un 91.31% de R cuadrada y un 82.76% de R cuadrada ajustado. Sin embargo, en las últimas columnas presentamos las métricas que nos indican qué tan sobreajustado está nuestro modelo. Lo ideal es que estos valores fueran chicos, o sea, fueran pequeños. Aquí aún no tenemos manera de poder justificar si este valor es pequeño o no, ya que para poder decir eso se tiene que comparar con otros modelos que ya existan. De lo que conocemos de nuestra investigación, pues no hay un estudio similar a este el que podamos comparar estas métricas. Sin embargo, observamos que estos valores se pudiesen reducir si tal vez quitamos factores que no sean importantes como el sexo o la edad. Y el más bajo de estas métricas se observó en la desviación estándar de la sudoración de las personas. La desviación estándar lo podemos relacionar a qué tanto varió la sudoración, indicando que cuando se presentó una situación de activación emocional, la sudoración abruptamente cambió. Por último, sobre estos resultados, lo que podemos mencionar es que el parque, el concierto de música electrónica, el mercado local y las técnicas de la OMS, nuestro grupo control, no tuvieron diferencias significativas, lo cual es un resultado bueno y esperado, porque lo que nosotros buscábamos era compararlos contra la OMS, ver si estos audios lo podrían disminuir. El único que tuvo un efecto completamente distinto fue el de la zona de guerra. Ahora, estas diferencias se encontraron en las respuestas psicológicas. Con respecto a las respuestas electrofisiológicas, no se observaron diferencias significativas. Sin embargo, podemos observar que en las tendencias de dirección son congruentes con la literatura. Y esto añadido con las métricas de nuestro modelo de predicción, nosotros podemos mencionar que a trabajo futuro se pudieran mejorar si se incluyeran más datos de participantes o si se realizara un modelo más simple, sin tantas interacciones y factores que pudieran estar
metiendo ruido a nuestros resultados. Por último, antes de finalizar la presentación, pues quiero agradecer a muchas personas. En este proyecto colaboraron muchas personas. Aquí en pantalla solamente estoy mostrando aquellos que formalmente pertenecen a la investigación o aportaron en alguna parte de este proyecto. Quiero que pues, también observen que esta investigación fue multidisciplinaria. Tenemos personas dentro del área de ciencias de la salud, de medicina, de psicología, de producción musical y de acústica, los cuales sin su participación este proyecto no hubiera sido posible. Y les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, adelante. Como les comenté al inicio de esta sesión, los audios no los tengo ahorita disponibles para que lo escuchemos porque Zoom tiene muy mala calidad de audio. Entonces tampoco quiero que se les bajen esperanzas. Pero lo que podemos hacer es terminando la sesión, escríbanme un correo y les puedo compartir los fragmentos de los audios de esta investigación. Ya ahorita aquí en el chat les escribí mi correo. Entonces, por favor, adelante con las preguntas y también si gustan escuchar los audios, escríbanme directamente, por favor. Muchas gracias, Beto, por tu presentación. Adelante con las preguntas. Flavio, adelante. Sí, gracias. Bueno, Alberto, primero que nada, felicidades. La verdad que es un trabajo extenso. Para nada es algo que, que puedas realmente realizar a la ligera, ya que realmente también hay muchas variables y demasiados pasos intermedios para poder conectar del punto A hasta el punto W, que realmente con tu trabajo, no todo lo que vas pasando por ahí. Yo, Vicente, quería irme a la parte de los audios. Obviamente voy a preguntar sin haberlo escuchado, pero bueno, pues aprovechando que quedaría grabado. Eh, ¿Estos audios que utilizaste bien de alguna librería, de algún estudio previo, de algún lugar recomendado o cómo fueron generados estos? Y si hubo alguna manipulación en cuanto a, no sé, a los loops que, con los cuales tuvieron que haber sido exportados, ¿cómo los trataste? Muchas gracias, Flavio, por tu pregunta. Déjame nada más llegar a la slide Sí. de acá. Sí. Todos los audios que nosotros recolectamos fueron Mm. seleccionados en base a las respuestas emocionales de la base de datos que validamos. Sin Ujú. embargo, no usamos estos audios en sí porque fue una base de datos que se generó ya hace tiempo. O sea, Claro. estamos hablando, pues creo que es en los noventas y muchos audios tienen una frecuencia de muestreo pues bastante baja, está por Mm. debajo del estándar de 44100 y pues la calidad de audio no es tan alta, ¿no? Sobre todo porque no se hizo por expertos en esta área, en audio o en producción musical. Lo que sí hicimos fue buscar estímulos con el mismo contenido en la base abierta de freesound.org. La base de datos de Freesound, como muchas personas del área de producción musical pueden conocer, es un repositorio donde se suben estímulos auditivos de grabaciones que hacen las personas. Ahí tienen que reportar las grabaciones que hicieron, cuál fue el dispositivo que se usó, si fue con una grabadora de mano, si fue con un micrófono boom, la frecuencia de muestreo, el formato de audio. Entonces, como es un repositorio de acceso abierto que da más información acerca de esos audios y que además te dice quién los subió y te pide que los referencies ya en el documento formal, de ahí seleccionamos esos audios, pero fue en base a estímulos que tuvieran el mismo contenido. No sé, por ejemplo, si en Oh, la base de datos del IATS salía una fuente, buscábamos en ese repositorio el sonido de una fuente y que además tuviera licencia de uso, ¿no? De uso abierto. ok. Pero la pregunta que le sigue, ok, ¿qué parámetros elegí? O sea, tuvieron que, dices, grabaciones a 48 y 24, ok. Pero ¿algún otro parámetro, consideración en cuanto a, aquí estoy viendo aquí mis notas, en cuanto a loops, en cuanto si fuera rango dinámico o entre distribución de frecuencias? O sea,
¿qué consideraciones tuviste que tomar en cuenta o cómo justificas la elección de estos audios? Sobre todo porque, por ejemplo, me imagino que para la zona de guerra realmente debe haber poco rango dinámico, debe venir realmente pues muy comprimido, pero ¿qué pasaría en caso de que haya alguno de los audios con mucho rango dinámico y pues realmente pues, o sea, si está considerado ese aspecto? Sí, aspectos técnicos de, digamos, parámetros psicoacústicos de cada uno de los audios, en realidad no, ya Ujú. que no consideramos para cada uno, sino lo que hicimos fue hacer la escena sonora y el único parámetro que sí se consideró para cada uno de los audios fue el nivel equivalente al que estuvieron expuestos los participantes. Ese sí fue el único, ya que independientemente de cada archivo de audio tuviéramos un nivel de sonoridad específico, etcétera, no, principalmente porque consideramos que es muy relativo, ¿no? O sea, si nosotros grabamos un archivo de audio y no tenemos ese valor de referencia de, no sé, nivel de presión sonora, tal vez nos podría indicar muy poco. Sin embargo, una de las medidas que tomamos fue precisamente que el diseño sonoro fuera eh, validado por un experto, que eso es, viene en las indicaciones de la recomendación de la ITU, que un panel de expertos o inclusive una persona sonora experta con las capacidades para poder validar o valorar un audio pueda decir si esta escena sonora es congruente o no. En nuestro caso, la persona que se encargó de validar, o más bien validar la mezcla final de nuestras escenas sonoras, pues fue el profesor Raúl Garza, o sea, que es aquí de la Escuela de Producción Musical, que tiene un portafolio bastante extenso de diseño sonoro, tiene pues documentales, parece que en Netflix, en Amazon Prime, si no me equivoco, ¿no? Bueno, si quieres aquí Sí, en el chat puedes poner tu portafolio. Entonces, conozco obviamente a Raúl en ese aspecto y pues, esa parte sí no me queda duda de que obviamente está capacitado para eso. Perdón, que te interrumpa nada más, Roberto. Y el caso de la música, ¿cómo se eligió? ¿Por qué electrónica y no un rock? ¿A cuántos bits BPMs está? Digo, al menos yo que me adoro el género de la electrónica y lo produzco. Obviamente hay muchas y puede haber muchas diferencias si es una canción que está a 120 bits por minuto o está a 140 bits por minuto. O sea, ¿hay algún aspecto que hubieras podido pensar que la elección sesgó de alguna manera los resultados, por ejemplo, por alguna cuestión como bits por minuto? sí, precisamente, aunque no se vea como a priori o sea muy evidente, lo que nosotros buscábamos era sesgar la respuesta emocional de las Ok. personas, porque por eso hicimos esa validación de estímulos. Añadido a lo que comentaste de que si tomamos algún parámetro acústico para poder causar esa respuesta emocional, no. Sin embargo, podemos decir a posteriori que la respuesta emocional que esperamos se reflejó en los valores de ansiedad y de respuestas emocionales de la escala SAM, que son estos gráficos que vemos aquí en pantalla y que además tuvieron esas diferencias significativas. O sea, ¿qué nos dijeron estos resultados? Que la intención de haber seleccionado un estímulo en base a otro que ya se había validado previamente sí causó la respuesta emocional esperada. Entonces, nada más para justificar de que los estímulos sí causaron esa respuesta emocional que esperábamos, ¿no? Ok. Gracias, Norberto. Ahora sí, Gracias. regresando a la otra pregunta que me habías dicho, de por qué música electrónica, porque en nuestra validación, déjame nada más llegar aquí, lo que vimos es que la música de electrónica era la que era un sonido placentero y que tenía el mayor nivel de activación emocional. Y era la intención, o sea, buscar un estímulo que alertara a las personas mucho, que causara una alta activación emocional, pero que fuera placentero. De acuerdo. Gracias. Sí. Muchas gracias por tus preguntas, Flavio. Adelante, ¿quién más tiene dudas, preguntas, sobre todo de la parte, pues, de neuro, de las señales electrofisiológicas y todo eso? Adelante, chicos, pregunten.
yo tengo pues no sé si es más duda como del abordaje del análisis, como que no me quedó muy claro, este, sobre la actividad electrodérmica. O sea, entendí, bueno, eso fue lo que entendí, ¿verdad? Que era que analizaste la media y la desviación estándar, ¿verdad? Sí. Sí, Ándale, esto de aquí, ¿no? sí, este, no entendí si o sea, tomaste un valor promedio y una desviación estándar, pero por cada persona, o hiciste el análisis de actividad electrodérmica como por cada estímulo en cada persona. ¿Sí me explico? Sí, creo que, bueno, si entendí bien como la segunda planteamiento, es el segundo planteamiento. O sea, se Ajá, calculó la potencia relativa promedio logarítmica de cada individuo. O sea, de cada individuo. De cada individuo tenemos el estado de reposo, sacamos la potencia promedio en el estado de reposo, luego la actividad observando las imágenes y escuchando el audio se referenció a ese estado de reposo y todo eso lo metimos a un modelo de efectos mixtos. O sea, no se calculó un promedio de toda la muestra para la prueba estadística. ya, ok. Pero, bueno, bueno, lo digo porque yo fui participante. Me acuerdo que había unas imágenes que no eran tan aberrantes, o sea, había unas que eran como más fuertes, ¿no? Sí, Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo puede o cómo pudiera controlarse esto digo, porque como sacas el promedio de todo, o sea, hay unas que generan más ansiedad, otras que generan menos ansiedad. Entonces no pudiera haber como una especie de sesgo, como, si me entiendes, al promediar todos los estímulos, ¿no? claro. Sí, o sea, menciona si no se hizo por evento al momento de promediar todos los datos, si eso no estaría como sesgando los resultados, ¿no? En este caso yo creo que ahí lo que puede beneficiar este análisis es el cálculo de la potencia, porque el cálculo de la potencia lo que va a hacer es amplificar aquellos cambios que tengan una mayor magnitud y va a minimizar aquellos que tengan una magnitud pues más pequeña, ¿no? O inclusive en valores de decimales. Tradicionalmente se suelen extraer las características de dos partes, que es el nivel de conductancia y el de respuesta de conductancia de la piel. Aquí optamos por un análisis pues, más sencillo, que es simplemente la potencia relativa al estado de reposo. Ahora, aquí algo que también fundamentamos es que nosotros estamos causando o buscamos causar una ansiedad anticipada. Esta ansiedad anticipada, más que causada por un estímulo, es una respuesta que la persona va a causar sin saber cuál es la siguiente imagen que se le va a presentar. Pero tiene razón, o sea, a lo mejor los resultados al final no fueron tan significativos por haber hecho la promediación directa de todos los valores. Eh, una, una sugerencia que a lo mejor viene apoyado en lo que me estás mencionando es usar estos otros análisis de solamente extraer la respuesta de conductancia de aquellos eventos que sí abruptamente modificaron la sudoración. Entonces es algo que se podría contemplar a futuro. Excelente. Pues listo, Beto, sería todo y muchas felicidades por todo el trabajo. Listo, gracias César. Muy bien, César, muchas gracias. ¿Quién más tiene dudas, preguntas? Vamos a dar a dos preguntas más, por favor, porque ya andamos en tiempo. Adelante, ya. Hola Beto, pues muchas felicidades por que la metodología resultó exitosa. Yo tengo dos preguntas rápidas. De casualidad, la primera, ¿tienes un gráfico en donde compares la efectividad del cuestionario de la OMS contra la efectividad de tu metodología? La efectividad del cuestionario de la OMS, ¿podrías complementar un poquito más la pregunta, por favor? Pues la se supone que ambos tienen que bajar el nivel de ansiedad, ¿no?
que se pudieran comparar ambos. Ambos, o sea, ¿te refieres a ambos, todos los tratamientos y el grupo control? ¿O de que los audios juntos y el grupo control? Eh, no, después de que les pones tu, las imágenes que generan ansiedad, am, aplicas tu metodología y aplicaste el cuestionario de la OMS, ¿no? Sí. Nada más como para comparar si los niveles de ansiedad al final son los mismos o hay alguna metodología que sea más efectiva en reducción de ansiedad que otra. Ok, por cuestionario de la OMS, ¿te refieres al cuestionario de ansiedad? Sí, ¿Al STAI? sí, Ah, no, bueno. al Doing What Matters in Times of Stress. Ah, ok, a la audioguía. Es que esa es Sí, una audioguía, no es un cuestionario. Digamos ahí lo que nos está ayudando a saber si se redujo el nivel de ansiedad es el análisis estadístico que hicimos en base a cada una de las respuestas. Al menos de las psicológicas, sí observamos tanto en los intervalos de confianza que hubo una reducción en el parque, en el concierto de música electrónica comparados con la OMS, que sí se bajó. Y el análisis estadístico igual nos indicó que solamente el de la zona de guerra fue el que aumentó la ansiedad. Y luego en la comparación por pares, que fue el último análisis que hicimos, en la comparación por pares, ahí sí estamos viendo qué tan distintos fueron los scores de ansiedad de la OMS contra las cuatro escenas sonoras, ¿no? Y aquí la prueba estadística nos prueba evidencia significativa de que solo la guerra fue el que sí aumentó considerablemente la ansiedad. O sea, esto que estamos viendo aquí en las pruebas estadísticas son los resultados del cuestionario y esa comparación múltiple. ah, ok. Pero entonces no hay una manera para comprobar eh, cuál metodología es más efectiva en reducción de ansiedad. Metodología en base a, o sea, si un audio es mejor que otro. No, si los paisajes sonoros que diseñaste son mejores que las recomendaciones de reducción de ansiedad de la OMS. Ah, ok. Directamente no, pero tampoco era el objetivo de investigación. El objetivo es comparar si ayudan a reducir a comparación de los de la OMS. Entonces, como vimos que no hubieron diferencias significativas, como mencionaba, eso es un resultado esperado, porque ya asumíamos que los resultados de la OMS iban a bajar la ansiedad y estamos observando que estos audios, excepto la zona de guerra, también los están bajando. Y como no difiere el último score de ansiedad, podemos asumir que están teniendo el mismo efecto, excepto para el de la zona de guerra. Ok, gracias. De nada. Gracias, Jax. Vamos con la última pregunta. Adelante, Sergio. Gracias, doctor. Igual, felicidades, Beto. Creo que pues se ve demasiado completo lo que realizaste. Entonces, muchas felicidades también porque pues ya, yo creo que con esto también ya vas a ir concluyendo tu, pues tu doctorado. Entonces, me quedaba duda, bueno, una fue por lo que mencionaba Jax, ¿no? De de, ah, dice que me escucho muy bajo, ¿sí me escucho bien? Sí. Sí, yo sí te oigo bien. Perfecto. Igual a lo que comentaba Jax, podrías entonces ahorita concluir también que si bien tus resultados no presentan unas diferencias significativas respecto a los audios que propone la OMS, o sea, eso también hasta cierto punto pone a tu procedimiento en comparación, ¿no? Con lo que ellos están recomendando. O sea, podrías casi
decir que están a la altura de lo mismo que ellos están proponiendo, ¿no? Esa es una. Y la segunda sería, si llegaras a modificar algo de lo que realizaste con base en estos resultados que estás obteniendo, ¿qué factor consideras tú que pudo haber sido relevante? Algo que me llamaba la atención de lo que platicábamos hace poquito fue esa parte de lo de la diferencia en el sexo para tener esta consideración y que además, por ejemplo, fuera un poco diferente, ¿no? Que en el de hombres se diferenciara si fue imagen o si fue audio y que en mujeres fuera, no, bueno, si fue audio o si fue imagen. ¿Consideras tú que alguna variable pudo haber sido que pudiste considerar ahorita, que a lo mejor en su momento no la tomaste mucho en cuenta y que ahorita pudieras cambiar y decir, ah, si pudiera controlar esta otra variable también siento que sería relevante con los resultados que obtuve ahorita? Perfecto, gracias Sergio. Sí, bastantes variables hubiera añadido más bien a este estudio. Principalmente, bueno, respondiendo la primera pregunta que era si estos audios pudiesen ser válidos a comparación de la técnica de la OMS, sí, o sea, porque al menos los resultados de ansiedad, valencia y activación, o sea, los scores psicológicos, mostraban la misma tendencia, que era reducir el score después de haber causado un estado transitorio ansioso. Entonces, esa es una de las razones por las que eh, las pruebas estadísticas y los intervalos nos dan evidencia de que al menos entre ellos no difirieron y la tendencia de que disminuyó es la misma para al menos 3 escenas sonoras. Y a comparación de qué añade, bueno, respondiendo a qué añadiría al estudio, eh, hay ciertas variables que se pueden añadir, pero van a agregar más complejidad al estudio. Y siento que también eso pudiese añadir, pues, más sesgo al modelo de efectos mixtos si fuera de esta manera. Una de ellas es incluir otro formato de audio, porque aquí lo que hicimos fue la comparación directa entre mono y audio 3D. Pero a lo mejor con las escenas sonoras en formato estéreo, digamos, aquí voy a hacer una suposición, ¿no? O sea, digamos a lo mejor que el concierto de música electrónica tuvo el mismo efecto de reducir la ansiedad a que las técnicas de la OMS en estéreo, pero solamente el parque en 3D aumentó más las respuestas de ansiedad y score. Esa sería una variable. La otra variable, y qué bueno que lo mencionaste porque se me había olvidado mencionar, es que en las respuestas espectrales de la actividad cardíaca sí se ve muy penalizado por el tiempo de registro. O sea, si tienes un tiempo de registro que sea inferior tal vez a unos 10 minutos, 15 minutos, las bajas o muy bajas frecuencias no se logran observar. Sin embargo, aquí el otro problema es que tendrías que tener al sujeto en un mayor tiempo de estimulación y eso posiblemente lo que vaya a hacer es reducir o vaya a modular la respuesta emocional que vaya a tener a lo largo del audio. Esas dos variables yo pienso que sí si alguien más para trabajo futuro las podría incluir, yo creo que serían relevantes para el análisis. Perfecto, Beto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues Beto, muchas gracias por tu tiempo y eso vamos a dar por terminado aquí el seminario. Muchas gracias por los que preguntaron. Los que no, pues después, si todo sale bien y Beto presenta la defensa y pues damos paso al examen, a lo mejor los podremos invitar al examen de grado, ¿no? Si todo va en orden. Y ahí ya va a presentar todo su tema completo, ¿no? Que no sé cómo le va a hacer porque solamente imagínense, con este tiempo nada más presentó este análisis, este estudio, para todo lo que tiene que presentar de su tesis, pues va a tener que ahí sacar lo más importante para poder presentarlo en un tiempo adecuado. Ok, pues nada más, pues aquí dejamos el seminario. Gracias a todos nuevamente. Y pues bueno, siguiente semana vamos a tener más seminarios
de los alumnos que se están graduando de posgrado, ¿vale? Pues muchas gracias, chicos, y nos vemos hasta la próxima. Cualquier duda y eso, pues pueden contactar a Beto directamente, puso su correo, o a cualquiera de nosotros, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos. Nos vemos, gracias.